En primer término, nosotros podemos decir que la literatura es una expresión artística. Ahora, esto tiene algunos problemas, ¿no? Porque, ¿qué es esto de artístico? ¿Qué es esto del arte? Vamos a hacer una pequeña relación de conceptos para ver si podemos entender qué es esto de artístico. Lo artístico, en primer término, es algo hecho por el ser humano. Es algo que ha modificado el ser humano por, ¿cómo les puedo decir? Porque en su contexto histórico o en su idea del momento, eso le parece que le daría belleza a las cosas que hace. Pero fíjense bien, ¿eh? Eso es por su contexto histórico. ¿Qué le parece a alguien bello y qué le parece a alguien feo? Tiene mucho que ver con cómo considera subjetivamente las cosas. ¿A qué me refiero con esto? A que el hombre puede ver las cosas de dos maneras, a través de los objetos y a través del sujeto. Cuando nosotros vemos las cosas a través de los objetos mismos son de donde viene nuestra información, hablamos objetivamente. Es decir, describimos el objeto y nosotros decimos que lo estamos viendo objetivamente. Por ejemplo, aquí yo tengo un bolígrafo que tiene el tapón azul, es de tinta azul, su cuerpo es, podríamos decir que transparente, pero ahumado, es punto mediano, y todo para este bolígrafo, todo eso es cierto, porque lo estoy describiendo. Estoy describiendo el objeto a través de el objeto mismo. No le estoy inventando nada. Por eso es objetivo, porque estoy describiendo el objeto a través del objeto mismo. Cuando yo digo, esta pluma está padre, está chida porque está ahumadita, tiene un punto mediano que me late como pinta, pero pues la verdad es que pues la voy a extrañar cuando se me acabe. Eso ya es subjetivo, porque estoy partiendo de mi percepción como sujeto de las cosas. Entonces, cuando nosotros estamos diciendo algo por cómo nos parece a nosotros mismos como sujetos, estamos diciendo algo subjetivo. Cuando decimos algo sobre algo, pero estamos utilizando al objeto mismo para describirlo, estamos siendo objetivos. Bueno, entonces, el asunto con el arte es que manipula los objetos. Por ejemplo, un artista, un escultor, manipula arcilla para hacer una escultura, por decir algo, ¿no? Manipula una piedra que está en la naturaleza para hacer una cosa distinta, una representación que él esté haciendo. Por eso es artístico. Entonces, él está dando su mirada subjetiva. En el arte, todo es subjetivo, porque la mirada que le ponemos a las cosas parte de nuestra percepción. Nuestra percepción del hombre, del mundo, de lo que ustedes quieran, de una idea, de un sentimiento, pero es la mirada personal del artista la que se va a ir, la que se va a ver ahí. En el caso de un cuento, de un poema, de una obra de teatro, es la mirada subjetiva del ser humano. Por ejemplo, la narración literaria
lo que hace es contar un suceso o muchos sucesos. ¿Cómo se cuentan esos sucesos? Es de manera subjetiva por la mirada que le pone el autor. Si hace un poema, está mostrando tal vez las emociones o sentimientos subjetivamente como a él le parecen. El amor, el odio, la melancolía, lo que sea. Si lo que va a hacer es representar un conflicto humano a través de una obra de teatro, también va a ser subjetivamente. Entonces, esa es la primera dimensión de lo artístico, pero habría que ver más. Entonces, a través de lo artístico, tenemos una mirada subjetiva de una condición humana, sentimiento, suceso o conflicto, y así lo expresa el autor, de manera subjetiva. Eso es el arte. Por eso la naturaleza no es arte, porque la naturaleza no está manipulada por el ser humano. Bueno, tal vez en otro sentido, pero cuando tú ves, por ejemplo, el cielo, no es artístico, eso es natural. Vemos el cielo para ver la noche, por ejemplo, las estrellas y ese tipo de cosas, pues eso no es artístico. En sí mismo, las estrellas, el cielo, la marea, pues son cosas que pasan por la acción de la naturaleza. ¿Cómo las describa, por ejemplo, un poeta? Eso ya es cuestión del poeta. Eso ya es a manera subjetiva. Pero si nosotros queremos describirlo naturalmente, de forma a partir del mismo objeto, marea, cielo, ya estaremos haciendo algo diferente, ¿no? Entonces, lo artístico viene del arte, ¿no? El arte está creado a través de estos artistas que imprimen su mirada a las cosas que hacen. Pero el asunto con el arte es que genera un producto único. Es decir, el Quijote de la Mancha es un producto único que hizo Miguel de Cervantes Saavedra. No hay dos Quijotes de la Mancha. La pintura del Grito, solamente hay una pintura del Grito y no hay dos, como de la Mona Lisa, como de una escultura, como de una pintura. O sea, en el arte se crean objetos únicos. El poema de Pablo Neruda, Me gustas cuando callas, es único, no hay dos poemas de ellos. Por eso el arte se le denomina de esa manera, porque es un objeto único, un objeto cultural único, hecho por un artista y por lo mismo irrepetible. ¿Qué es lo que pasa? Porque también existe el artesano, la artesanía. Esa es un trabajo también elaborado a mano que está modificando algo, pero aquí el asunto con la artesanía es que es un producto que se puede hacer en serie. Bueno, no en serie, sino que se pueden hacer muchos. Por ejemplo, una artesanía podría ser los platos. No sé si ustedes conozcan el tianguis que se hace ahí en Iztapalapa, donde vienen artesanos de Oaxaca a vender sus
sus productos. Bueno, el asunto con las artesanías es que son productos que se pueden hacer muchos de la misma manera. Y aparte, muchos de ellos tienen una utilidad, no siempre, porque a veces lo único que tienen es que son decorativos. Entonces, pero por ejemplo, los platos tienen una utilidad como artesanías que sirven para algo, ¿no? Para poner comida o cualquier cosa de estas. Entonces, fíjense, cómo tenemos al artesano y sus artesanías, que ya son productos artísticos porque son objetos que ha creado el ser humano, ya son objetos artísticos, pero tienen ciertas características, entre ellas que a partir de uno se pueden hacer una serie. El arte y el artista que hacen un objeto único e irrepetible. Entonces, ya tenemos una distinción. Tanto la artesanía como el arte son artísticos porque modifican algo, o sea, es una creación del hombre, el hombre le está imprimiendo su creatividad para crear un objeto. En el caso de la artesanía, un objeto que puede reproducirse manualmente, por supuesto, como los zapatos que un zapatero hace por sí mismo, las cosas que hace un herrero, las cosas que hace un artesano, como vajillas, etcétera, etcétera, como guitarras, y el arte que es un producto único, que se le imprime creatividad y que hace el artista. Entonces el artista va a crear arte porque, y se le va a denominar así, porque es un objeto único, donde se va a manipular algo que está en el entorno a través de el artista, ¿no? Entonces, en la literatura, obviamente, es una expresión artística que usa las palabras de forma escrita u oral para presentar este producto artístico. Entonces, la literatura tendrá, a diferencia de otras artes, la singularidad de que se va a crear arte a través de las palabras. El problema está aquí en que pues hay muchísimas expresiones en las cuales se utiliza la palabra. Y ustedes más o menos ya deben de conocer algunas. Por ejemplo, los textos informativos, los textos argumentativos, los resúmenes. Entonces, esos tienen una diferencia, bueno, tienen muchas diferencias fundamentales con el texto literario, aunque usan la misma materia prima, que es la palabra. Poco a poco vamos a ir viendo cuáles son las diferencias y las semejanzas, porque las hay, y las hay muchísimas, entre estos textos, ¿no? Ahora bien, el asunto no es que se usen las palabras y que se tengan cuestiones que pueden pertenecer a todos los tipos de textos. Aquí lo fundamental es que ustedes cuando ven un texto que tiene predominancia de ciertas características, entonces, cuando ven esa predominancia, más o menos ustedes dicen,
este texto posiblemente sea literario más que de otro tipo. Y tiene que ver con asuntos que trata el mismo texto y con marcas del lenguaje que nos van a decir, estamos ante un texto literario. Ahorita poco a poco me explico, ¿no? Por ejemplo, en el texto literario, nosotros vamos a encontrar que predominantemente se van a transmitir emociones, sentimientos, en la poesía, por ejemplo. En la poesía predominantemente se van a transmitir emociones y sentimientos. Habrá poesías que hablen de otras cosas, por ejemplo, de artículos, de objetos varios, pero les va a introducir esta variante de transmitir emociones y sentimientos. Por ejemplo, cómo nos transmite un sentimiento, una emoción, un objeto de la vida cotidiana. Un cuaderno donde ustedes han guardado tantas cosas que han ido pasando, ¿no? Entonces, fíjense, sobre todo la poesía va a transmitir emociones y sentimientos. En la narración, sobre todo, ustedes van a encontrar muchas descripciones de los lugares. Y eso va a poner en acción su imaginación para retratarse dentro de su cabeza lo que el autor está queriendo que ustedes vean. El teatro, por ejemplo, nos va a mostrar mucho el conflicto humano de dos voluntades que se enfrentan. La poesía va a estar escrita en verso o también en prosa, la narración en prosa, pero también en verso. Y el teatro está hecho para representarse. Bueno, la dramaturgia está creada para representarse dentro de un teatro con personajes que están actuando en un diálogo directo. Eso también lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Qué es esto del diálogo directo? Porque existe el diálogo directo y existe el diálogo indirecto. El diálogo indirecto se utiliza más en los cuentos, en las novelas, y el diálogo directo se utiliza en el teatro. Entonces vean cómo predominantemente la literatura va a transmitir emociones, sentimientos, descripciones, va a contar historias, y a través de todo esto va a darnos conocimientos varios puede ser sobre contextos históricos, sobre el ser humano, o sea, va a estar llena de otro tipo de elementos. El origen de la palabra literatura viene de litera, que quiere decir letra. La literatura, al igual que todos los productos humanos en general, la filosofía, la historia, bueno, muchos de los conocimientos que tenemos, no podría yo decir que todos, pero sí por ahí va el asunto, pero centrémonos en lo nuestro. La literatura es histórica. Es decir, y esto quiero que lo entiendan para que puedan comprender cuando ustedes lean algo, hasta dónde pueden emitir un juicio que no esté sobrepasando los límites de un juicio razonado, vamos. Y es que la literatura es histórica porque se crea a partir de un hombre o de unos hombres
que están insertos dentro de un proceso cultural muy definido. A ver, y vamos a explicar esto de esta manera. Cuando alguien crea una obra literaria, se encuentra inmerso en un mundo que heredó. Es decir, Cervantes creó el ingenioso Quijote de la Mancha a partir, fíjense, hizo una parodia de las novelas de caballerías porque lo que inmediatamente anterior a él había eran las novelas de caballerías. No pudo hacer una crítica o una parodia de la novela romántica porque esa fue hasta el siglo XVIII. Y el Quijote de la Mancha se escribió en el siglo XVII. O sea, vean, no pudo hablar o criticar o parodiar, por ejemplo, problemas como los que tenemos actualmente, como esta discusión sobre el lenguaje inclusivo, la discusión sobre la homosexualidad, la discusión sobre el aborto. O sea, hay cosas que él no pudo hacer porque no estaban dentro de su radar. Él no conoció esos problemas que ahora sí conocemos. Un autor de este tiempo muy posiblemente pueda hacer literatura de la pandemia, pueda hacer literatura donde toque problemas como el aborto, como la homosexualidad, como el lenguaje inclusivo. Eso es el problema con la literatura. Es histórica, es una expresión cultural histórica. Ahora, ¿cuál es el problema entonces con esto? Que entonces nosotros debemos, cuando leemos una novela, un cuento, un poema, debemos de tratar de verlos con esos ojos. No decir, ay, este cuento, este poema es misógino y está escrito en el siglo XIV. Porque a lo mejor lo que para nosotros evidentemente es misógino y pertenece a una cultura machista, tal vez para ellos ni siquiera estaba en su pensamiento verlo de esa manera. Porque el ser humano construye la sociedad todo el tiempo. Todo el tiempo se va construyendo nuevas maneras de relacionarnos en el mundo. A propósito de eso, pues si alguien les dice, no, pues mira, aquí está la verdad de cómo debe de ser el mundo, aléjense de esa persona, porque muy seguramente les está mintiendo. No, esto de las verdades sociales, de la verdad de cómo debe de ser una sociedad, es invento de gente que se quiere aprovechar de otras gentes. Se utiliza para inculcar ideologías y valores que quieren que pasen como universales cuando son ideologías y valores que representan a un grupo de personas. Y está bien que eso exista, pero debemos de estar respetando, pues vamos, la diferencia, ¿no? Entonces, por eso es histórico. Y cuando hablo de literatura, me gusta que lo entiendan como algo que puede estar dentro de su vida todo el tiempo. Por ejemplo, para explicarnos esto de que la literatura es histórica y es una expresión cultural, piensen en ustedes mismos. O sea, porque todo lo que estudian dentro del colegio de bachilleres les debería de estar sirviendo en su vida cotidiana.
Y quiero que se apropien de la literatura como si se apropiaran de algo de su vida cotidiana. Por eso les digo, cuando piensen en la literatura como proceso histórico, como una expresión cultural, piensen en ustedes mismos. Imagínense ustedes, tienen 16, 17, 18 años, más o menos en esa edad andarán. Piensen cómo de repente ya no comprenden o no están de acuerdo con lo que dicen sus padres o tutores. ¿Por qué ya no están de acuerdo con ellos? Porque ustedes tienen un proceso cultural diferente al de sus padres. Fíjense, sus padres seguramente nacieron y heredaron la cultura de sus abuelos. Pero conforme salieron al mundo y se relacionaron con otras personas, dijeron, ya no estoy de acuerdo con mis padres. Y así lo están haciendo ustedes. Ya no estoy de acuerdo con mi padre. Llegó un momento en que ya no estuve de acuerdo con mi padre en la cuestión esta de que me quisiera llevar a la iglesia, de que yo debería de creer en Dios. Cada quien es libre de creer en lo que quiera. Está bien. Pero entonces llega un momento en que yo ya no estoy de acuerdo con eso. Yo ya me quiero relacionar de otra manera con las personas. Por ejemplo, al ver a una persona mayor, cómo se socializa con su pareja mujer, un varón con una mujer mayor, y tú ves ciertas actitudes que dices, o sea, yo no me relacionaría así con una mujer. Entonces vean cómo vamos cambiando nuestra manera de entender el mundo. Esta manera de entender el mundo que va cambiando todo el tiempo es un proceso que nosotros vivimos y que la humanidad vive. La manera en la cómo el ser humano entiende el mundo ha cambiado desde la época grecolatina, pasando por el medievo, el Renacimiento, el Barroco, el Neoclasicismo, el Romanticismo, el Realismo, el Naturalismo, las vanguardias literarias, la época contemporánea. En todas esas, la manera en la cual se entendía el mundo fue cambiando. Por diversas cosas. Por cómo el ser humano se explicaba el mundo. En la época antigua, Grecia y Roma, el mundo se entendía un poco a través de la religión, de los mitos y las leyendas fundacionales, pero también empieza a verse diferente porque el ser humano quiere ya empezarse a explicar el mundo a través de la razón. Y la razón va a generar que el ser humano vaya viendo el mundo de diferente manera. En el medievo, que es cuando la religión cristiana, los cristianos dominan el mundo, su manera de ver el mundo domina el mundo, todo se ve a través de la gracia divina, todo se explica a través de Dios. Cuando cae el medievo en Renacimiento, es una revaloración del ser humano. Entonces el ser humano dice, no, pues yo tengo que hacerme cargo de mí mismo. No es que el ser humano deje de creer en Dios en el Renacimiento, es simplemente que ahora quiere ver, pone al ser humano en el centro
de la discusión literaria, filosófica, etcétera. Ya no es Dios el centro, ahora es el ser humano. En el barroco hay un regreso un poco, sobre todo en España, a ver el mundo a través de la religión. Luego viene el neoclasicismo, que es un regreso a la visión cultural griega y romana. El romanticismo, que ya cambia con la entrada del capitalismo. Luego viene el realismo, que es una mirada que quiere ver los problemas sociales, el naturalismo también. Llega las vanguardias literarias, que es cuando el ser humano está decepcionado del ser humano, porque la razón solamente generó guerras. Imagínense, el ser humano está decepcionado del ser humano. Y hasta lo que ahorita estamos viendo, imagínense cómo ahorita se está formando el pensamiento humano, cómo estamos pensando en cambiar nuestras relaciones sociales después de algo como la pandemia. Después de que la pandemia, pues obviamente está sucediendo por el ecocidio que está haciendo el ser humano. Nos estamos acabando el mundo. Entonces, ¿cómo vamos a escribir literatura a partir de esto que está pasando? A partir de de las nuevas formas de comunicarnos, estas herramientas tecnológicas que nos permiten que la literatura empiece a caminar en espacios como Twitter, como Facebook. O sea, está cambiando todo esto. Y ustedes también, desde que nacieron y que nacieron con todas las creencias y todo el bagaje cultural que tenían sus padres, van a ir cambiando. Su historia es como la historia de la humanidad. Ya cuando salen al bachillerato, sobre todo, es como el Renacimiento le responde al medievo. Yo ya no quiero que el centro de la discusión sea Dios, que el centro que explica todo sea Dios. Ahora quiero poner al ser humano en el centro de la discusión. Así ustedes van a responder a sus padres, a sus maestros, y van a decir: ustedes están mal. Pero por supuesto que lo van a hacer. A veces con atino, a veces con desatino, pero van a responder a eso que están viviendo. Por eso les digo, porque ustedes quieren otras maneras de relacionarse. Obviamente ustedes se relacionan diferente con ustedes que como yo me relacionaba con mis compañeros de cuando yo tenía su edad. Totalmente diferente. Y esta expresión cultural, cultura es todo lo que hace el ser humano, ¿eh? Todo lo que el ser humano modifica, crea, genera, eso es cultura. Habría que después acotar cómo la cultura es positiva o es negativa en ciertos puntos, pero todo lo que hace el ser humano es cultura, ¿no? Entonces, la literatura como eso es una expresión histórica y cultural. Histórica porque se da en el tiempo y en cierta manera se explica por cómo vive el hombre en ese momento. Y entonces pertenece, obviamente, a un periodo. Hay literatura de muchos periodos, ya les mencioné algunos.
También interfiere en ello de qué región es. No es lo mismo, por ejemplo, la poesía náhuatl del siglo XV que la poesía europea del siglo XV. Así, son periodos. Y véanlo también en ustedes. Ustedes tienen periodos donde si pudieran llevar un diario o se pueden ustedes ir al pasado y ver cómo pensaban anteriormente, se van a dar cuenta que ustedes ya no piensan igual que en periodos anteriores. Por supuesto que no. Y el ser humano así lo ha hecho durante siglos de existencia. Es, pertenecen a periodos, a regiones, a países, es decir, a contextos totalmente diferentes. ¿Qué es un contexto? Es aquello que explica algo, es el entorno de algo. Entonces un ser humano tiene un entorno que lo envuelve y que puede explicar la manera en la cual comprendía el mundo, ¿no? Entonces, por eso hay diversos tipos de literatura, porque son diversos tipos de seres humanos los que lo están haciendo y que tienen condiciones diferentes, que piensan diferente. Regreso con ustedes. Por eso ustedes son tan distintos, porque tienen contextos diferentes. Por eso no compaginan con todos, sino solamente con aquellos que tienen un contexto similar a ustedes, que los hace pensar similar a ustedes y que los hace relacionarse de manera similar. Ese es el asunto. Bien, entonces así tenemos literatura griega, española, de los siglos de oro, hispanoamericana, etcétera, ¿no? Ahora, dentro de la literatura se han hecho intentos de clasificar la literatura, ¿no? Porque no todo es literatura, por supuesto que no. Y entonces se genera algo así como un canon literario, como reglas para distinguir lo que sería literario y lo que no sería literario, ¿no? Y para esto hay un lenguaje literario. Un lenguaje literario que deben de comprender de una manera. El lenguaje literario lo utiliza mucho el lenguaje de la publicidad. También, por supuesto, lo utilizan textos como el expositivo, como el argumentativo. Y es que el lenguaje literario no es simplemente de la literatura que digan ustedes. Ah, miran, a partir de hoy vamos a hablar con lenguaje literario para hacer literatura. Y ningún otro tipo de texto puede utilizar el lenguaje literario. No, eso no funciona de esa manera. Funciona de diferente manera. Miren, en el lenguaje literario nosotros tenemos la función poética. ¿Qué es eso de la función poética? Yo quiero suponer que algo saben de la función poética, pero vamos a, vamos a tratar de explicarlo de manera sucinta, ¿no? La función poética es cuando la atención del proceso comunicativo, ya ven que hay emisor, receptor, mensaje, canal, código y contexto. Cuando la atención del proceso comunicativo está puesta en el mensaje, estamos en función poética. ¿Por qué? Porque en la función poética importa más, bueno, no es que importe más, pero se le pone mayor atención a la forma en que se dice el mensaje, a el mensaje mismo. Y aquí viene mucho lo que les expliqué anteriormente de el arte.
la función poética pone en uso las habilidades artísticas del escritor. ¿Por qué? Porque el escritor va a tratar de hacer el texto de tal manera que llame la atención del lector, que cuando lo diga, vea cómo hay una construcción del mensaje que le llama la atención. La función poética es construcción de ese mensaje. No es, o sea, y quiero que lo entiendan bien, la función poética no es embellecer el lenguaje. No, es construir el mensaje artísticamente. Es darle una construcción que llame la atención, que si a ustedes les parece bello o no les parece, esa ya es otra cosa. Es una construcción artística del mensaje. Esa es la función poética. Les pongo un ejemplo. A ver, yo digo, a ver, voy a contarles un suceso de dos maneras diferentes. Vean, un hombre fue a la iglesia a casarse. De pronto un invitado le dijo que su novia se había fugado con otro. El hombre, no pudiendo soportar, sacó una pistola y se suicidó. Ahí está. Ahí está dicho de una manera. Y hay un cuentito que más o menos dice así, no lo recuerdo completamente bien, pero más o menos dice así. Un cerillo vestido de novio fue a la iglesia a casarse. Al llegar, un cerillo vestido de invitado le dijo que un cerillo vestido de amante se había llevado a la cerilla vestida de prometida. El cerillo vestido de novio se frotó la cabeza y se incendió. Algo así. A ver, esas dos historias, ¿dicen lo mismo? A ver, me gustaría escucharlos. ¿Dicen lo mismo esas dos historias? Los escucho. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Así es. Ahora, ¿cuál les gustó más? La segunda. Eso es porque esa segunda historia tiene función poética. Es decir, artísticamente está trabajado la historia. O sea, la elaboración de la historia se trabajó artísticamente. El mensaje es el mismo, por supuesto, pero llama mucho la atención que en vez de hablar de seres humanos, hable de cerillos. Y es que ese mensaje, ese suceso, esa narración, tiene función poética porque está centrada en cómo se construyó el mensaje. Ahora, el asunto también radica en esto, que para el lenguaje literario, para poder hacer esta construcción de figura, de función poética, el literato utilizó figuras retóricas. Por ejemplo, utilizó la personificación o prosopopeya. La personificación o prosopopeya es una figura del lenguaje donde se le dan características humanas a objetos o animales. ¿Qué pasa en el cuento del cerillo vestido de novio? Que se le están dando características emocionales y hasta físicas
materiales de ser humano a los cerillos. Es como, esto pasa mucho en otro tipo de escritos que se llaman fábulas. Si han escuchado una fábula, saben a lo que me refiero. Ahorita no me puedo detener mucho en esto porque si no se nos acaba la clase y quiero que terminemos esta parte. Pero en las fábulas, los animales tienen actitudes de seres humanos y reflejan sus virtudes, sus vicios, así como en este cuento. Entonces, las figuras retóricas son estos elementos, palabras, frases, oraciones, textos completos son figuras retóricas. Pero las figuras retóricas tienen algo fundamental, tienen connotación. Pero ¿cómo nosotros vamos a explicarnos la connotación? A través de la denotación. La denotación es cuando nosotros hablamos de la manera más directa y sin ambigüedades posible. Como si estuviéramos hablando a través de un diccionario. Entonces, fíjense cómo la primera historia tiene lenguaje denotativo. Un hombre sale a casarse, llega, un invitado le dice que su novia se fugó con su amante. Eso es denotativo porque no hay ambigüedad. Es decir, a través de eso sabemos que el novio fue abandonado por su novia el día de su boda. Cuando vemos la historia del cerillo, podría haber alguna ambigüedad. En este caso no la hay. Pero fíjense en este verso de Pablo Neruda. Me gusta cuando callas porque estás como ausente. Fíjense cómo han visto los memes de no, Sor Juana, no puedes decir eso, o no, Foucault, no puedes decir eso. Es porque se presta a la ambigüedad. Aquí podríamos decir, si nada más sacamos ese verso de Pablo, nada más ese verso, porque el poema dice otras muchas cosas más, y ya se explica de otra forma. Pero si dice, me gusta cuando callas porque estás como, no, diría a Pablo Neruda, me gustas más calladita, ¿no? No, oye, Pablo, no podemos decir eso, o sea, es misoginia. Entonces pongan, me gusta cuando callas porque estás como ausente, ¿no? Como mujercita te ves mejor calladita, que dijera así Pablo Neruda. No, espérate, Pablo Neruda, eso suena misógino. Bueno, entonces pónganle, me gusta cuando callas porque estás como ausente. El poema no quiere decir eso, ¿eh? Pero ahí hay ambigüedad. ¿Por qué? Porque la connotación tiene la cualidad de poder poner un segundo significado o un tercero, un cuarto, abajo, como enterrado. Y que cuando un lector oye eso, lo interpreta de diferentes maneras. Fíjense, vamos a utilizar el nombre de una canción de los Rolling Stones para explicarles cómo funciona el lenguaje connotativo. Tenemos la canción Ella es como el arcoíris. Vamos a modificarle un poco. Vamos a poner ella es mi arcoíris. Tenemos dos términos, ella y arcoíris. Ella es una mujer. Arcoíris es este fenómeno meteorológico donde se ve un arco de colores a causa de que llovió, pero por ahí se coló un
un rayo de sol y entonces pues se pudo ver cómo la refracción de la luz creó estos colores, ¿no? Lo que sea. Ni siquiera estoy seguro de haber descrito bien el fenómeno del arco iris. Pero cuando dice alguien, eres mi arco iris, ¿está diciendo que ella es su fenómeno natural? Pues por supuesto que no. Ahí estaríamos hablando de lenguaje denotativo, si lo tomáramos así, directo. Por supuesto que no. Entonces, lo que hacemos nosotros es asociar esa palabra ella con arcoíris. Y entonces, ¿qué significa ella es mi arcoíris? Ah, pues puede significar que ella es colorida, le alegra el día. Puedes decir que ella aunque el día esté nublado, ella ilumina su existencia. O sea, fíjense cuántas semejanzas podemos encontrar para hacer, esta se llamaría una metáfora. Entonces, en vez de hablar denotativamente, sin ambigüedades, claro, que se entienda, es el idioma tal cual todos lo entendemos. Eso es lo denotativo. Lo connotativo, sin embargo, tiene la posibilidad de interpretarse. Y ese lenguaje es el que más utiliza la literatura. Insisto, no solamente en literatura se usa este lenguaje, se usa en los chistes, en los albures, en la publicidad. Bueno, para que vean qué tanto se utiliza, no sé si han visto o escuchado ese comercial de hay una pastilla que es contra la acidez y dice, entonces si te sientes así, tómamelos, mastícamelos o chúpamelos. O sea, ese es lenguaje publicitario y para llamar la atención del espectador, hicieron un juego de palabras, que es otra figura retórica, que suena al albur. ¿Ya vieron? Entonces, este lenguaje de figuras retóricas llenas de connotación es el que utiliza más la literatura para llevar a cabo la función poética, para construir artísticamente un texto. Bien. Entonces, como habíamos quedado, la expresión artística literaria es subjetiva. Ya habíamos explicado cuál es la diferencia entre subjetivo y objetivo. Y ya nada más les diré que es subjetiva porque, por ejemplo, en un poema nosotros vemos los sentimientos y las emociones de un sujeto lírico que a lo mejor sus emociones y sus sentimientos no son compartidas por otros seres humanos, pero tal vez sí. No sabemos. Y después, cuando veamos qué es poesía, les voy a explicar cuál es esta diferencia entre sujeto lírico y autor. Ahora, es subjetivo porque o sea, el narrador ve la historia que cuenta desde un punto de vista muy particular, que a lo mejor no es el de cualquiera. Y por eso es subjetivo. Y después les voy a explicar la diferencia entre narrador y autor, porque también hay una diferencia. Porque hay una construcción del mensaje que es diferente. En los textos expositivos y argumentativos solamente tenemos autor. No, en los textos narrativos tenemos autor y narrador, y son dos cosas diferentes. En los poemas tenemos autor y sujeto lírico, y son dos cosas diferentes. Porque hay una construcción artística.
Pero eso lo veremos un poco después, ¿no? Entonces, es subjetiva porque hay una visión del autor. No hay una visión compartida por todos. Hay una visión del autor. Es subjetivo. El arte es subjetivo. Y la literatura, al ser arte, por supuesto, también es subjetiva, ¿no? Desde que se dio su inicio occidentalmente en el mundo grecolatino, la literatura se llamó poesía en general. Después fue cambiando. Era poesía lírica, lo que ahorita conocemos como poesía. Poesía épica, lo que ahorita conocemos como narrativa. Entonces, sí, en forma general se llamaba poesía, pero en el siglo XVIII, dentro del romanticismo más o menos, ya se le empieza a conocer a la poesía como literatura. Ahora, también pueden escuchar el término literatura en otro sentido, en el sentido de todo la bibliografía o todo lo escrito sobre algún saber humano. También se le conoce como literatura, o toda la literatura de las matemáticas, es decir, todo lo que se ha escrito sobre matemáticas. Pero nosotros nos vamos a quedar con literatura como el texto artístico, ¿no? Bien, entonces, la literatura se puede escribir en dos formas, en verso o en prosa. En verso es como naturalmente se ve la poesía, con estas líneas entrecortadas que van una tras otra. Después vamos a ver, todo esto que estoy diciendo de manera muy general lo vamos a ver de manera ya más particular cuando hablemos particularmente de poesía, de narrativa o de teatro, ¿no? Entonces, el verso son estos, como están escritos los poemas tradicionalmente, y la prosa es como nosotros escribimos cotidianamente, a verso, a línea corrida, ¿no? Entonces, para que más o menos la distingan, ¿no? Entonces, la literatura tiene un propósito. O sea, a partir de su función poética, que es esta construcción artística del mensaje, la literatura, tiene el propósito, la intención comunicativa, como la llamaría Jacobson, el propósito de darle al lector goce estético. ¿Qué es esto del goce estético? Es deleite, es placer a los sentidos. De tal manera que cuando tú lees un poema, una narración o ves una obra de teatro, debes de tener goce estético, placer a los sentidos por ver este texto. En un poema puedes sentir placer porque tiene ritmo, tiene rima, tiene métrica, o por muchas otras cosas más, porque tiene muchas figuras retóricas, porque te sientes identificado con el sentimiento del sujeto lírico, qué sé yo, por muchas cosas. Entonces debes de sentir placer. Por ejemplo, leer una novela, un cuento, uno tendría que poder sentir placer al estar leyendo las descripciones que tú te las imaginarías en tu cabeza, verías los escenarios. Por eso son tan importantes las descripciones en la narrativa. Y en el teatro, pues bueno,
una muy buena puesta en escena de una tragedia, de una comedia, de una sátira, que te guste, que te involucres con el conflicto de los personajes, que estén bien actuados, que por ejemplo el texto de dramaturgia tenga buenas acotaciones, o sea, todo esto que a lo mejor no me entienden mucho, pero que poco a poco vamos a ir descubriendo, ¿no? Entonces, el goce estético es placer y es deleite, pero también conlleva algo la reflexión estética. Es decir, que a partir de la lectura de un texto literario, tú seas capaz de reflexionar la condición humana. Es decir, darte cuenta que esos sentimientos y esas emociones que siente el sujeto lírico, eso que le pasa, que te cuenta el narrador, eso que ves en una obra de teatro, te dice algo como ser humano. Que digas, ah, caray, ahí yo estoy viendo un ser humano y que tú te preguntes, ¿y qué haría yo? ¿O cómo siento yo este sentimiento que está en el poema? ¿Qué haría yo en vez del personaje en esa narración? ¿Cómo solucionaría yo el problema en esa obra de teatro? A partir de eso se da la reflexión estética, porque es a través de un texto, muchas veces ficcional, una historia inventada, que tú te reflexionas a ti mismo y te das cuenta que no eres muy diferente que el otro ser humano, que ese otro que tú ves hasta ahora diferente a ti, también siente, también ama, también odia, también se entristece, también está melancólico, y eres capaz de comprenderlo. Tal vez no de justificarlo, pero sí de comprender por qué actuó de tal manera y cómo actuarías tú. A partir de la literatura, podemos nosotros empezar a construir una empatía con el otro ser humano. Podemos nosotros empezar a actuar éticamente. Es decir, ver al otro ser humano como si estuviéramos viendo un espejo. Decir, yo no le haría a un ser humano lo que no quisiera que me harían a mí, porque yo no querría que otro ser humano me haga algo que yo no quiero que me hagan. Eso es actuar éticamente. Cada quien puede tener sus creencias, su moral y todo lo que tú quieras. Pero fíjense cómo a través de la literatura vemos otras creencias, otra moral, otras maneras de entender el mundo. Es comprender al otro ser humano. Es mirarnos éticamente, es mirarnos empáticamente. Esa es la reflexión artística, la reflexión estética. Se hace a partir de un producto artístico. Bien, entonces, en pocas palabras, hay un montón de características que uno podría decir, bueno, esto podemos verlo como un texto literario, ¿no? Porque es que es mucho la función poética aquí. Por ejemplo, en la poesía ponemos ritmo porque queremos atraer al lector, queremos provocar sus sentidos, queremos que lo afecte de alguna manera. Es lo que les digo. Tú, al ver al escuchar un poema, al leer un poema, deberías de sentirte afectado en el sentido de que te haya movido una fibra,
de que a partir de leer un poema puedas reflexionarte a ti mismo, ¿no? Para poder reflexionar al otro ser humano. Es un poco eso, ¿no? Ahora bien, la literatura, como se pueden dar cuenta, se aleja del lenguaje común y corriente. Utiliza más el lenguaje connotativo. Pero también en la literatura nosotros podemos empezar a, a, a tener una mirada diferente a la común y corriente. La literatura siempre va a querer explorar el actuar humano desde diferentes perspectivas. Porque también, si yo voy a decir lo que dicen todos, lo que ya se dijo muchas veces de la misma manera, ¿qué sentido tendría? ¿Para qué? ¿Por qué alguien me leería? Entonces, en la literatura hay que estar buscando perspectivas diferentes de lo mismo. Una perspectiva diferente del amor, del odio, de la melancolía. Una perspectiva diferente, por ejemplo, del suicidio por amor. ¿Cómo hay una perspectiva diferente a partir de que utilizas cerillos en vez de seres humanos? Que te sorprenda. La literatura siempre va a buscar que se sorprenda el lector al estar leyendo. Entonces, al buscar que te sorprendas, la literatura está utilizando, el autor de literatura está utilizando toda su creatividad y originalidad. Poner una mirada diferente sobre un aspecto donde siempre hemos escuchado lo mismo, es poner la creatividad y la originalidad ahí. A través de la literatura se exponen hechos reales o ficticios, pero a través de un texto artístico. En la literatura, y eso sí deberíamos de, poco a poco lo vamos a ir viendo, se utilizan muchos hechos gramáticos y vamos a tener que ver gramática cuando sea necesario. Tenemos que ver los pronombres, tenemos que ver la conjugación de verbos. O sea, porque para poderles explicar al narrador tenemos que conocer bien qué son los pronombres personales, para ver en qué tiempo se está escrita una narración. Y eso por lo regular es en pasado. Tenemos que ver los tiempos verbales, porque al ser la literatura un producto eminentemente lingüístico, son hechos de palabras, son sucesos hechos de palabras, pues tenemos que comprender un poco el lenguaje. Utiliza mucho las figuras retóricas. Ya les hablaba esto de que son artísticos porque son obras únicas. Y sobre todo la literatura va a querer sumergir al lector en temas universales. Es decir, que a todo lector le diga algo, aunque sea de manera diferente, pero que a todo lector le diga algo. Hablar del amor, del odio, de la avaricia, de la guerra, nos dice algo. A todos nos dice algo. Y verán cómo a todos nos dice algo diferente. Por eso, cuando leemos un texto de literatura, todos vamos a ver cosas diferentes. Por eso no puede haber textos suyos iguales. Y aprovecho este momento para decirles que por favor no copien de internet, quiero que reflexionen ustedes.
Porque de eso se trata la literatura, de reflexionar. Si vamos a internet y buscamos información, vamos a buscar lo que alguien más ya reflexionó. No queremos hacer reflexión propia. Y eso nos lleva a que no puede haber nada copiado de internet y no puede haber nada igual, porque todos reflexionamos diferentes cosas, ¿no? La literatura tuvo sus inicios orales y se transmitió de generación en generación. En Occidente el origen de la literatura tiene que ver con los poemas dedicados a la diosa Atena, hija de Zeus. Ahí por el siglo VIII antes de nuestra era, había unos poetas llamados aedos que andaban por los poblados ahí de la Grecia antigua cantando poemas a Atena sobre esto que se llamó la guerra de Troya. Entonces, para el siglo VI antes de nuestra era, se cree, no es muy seguro, no es 100% verificado, se cree que el poeta Homero juntó toda esa tradición oral de los poemas sobre Atena, que contaban los aedos, estos poetas ambulantes, el poema épico de la Ilíada y luego la Odisea. Por eso, fíjense cómo tiene un origen oral y tiene un origen sobre todo vinculado mucho a los mitos. La literatura empieza a través de los mitos. Cuando veamos qué es esto de mito, vamos a entender muy bien esto, ¿no? Obviamente, esto se da a través del surgimiento de la escritura. La literatura como tal, ya de lleno, surge a través de el surgimiento de la escritura, ¿no? Bien. Hay 3 géneros literarios predominantes. Hay muchos más, se cree que también está el ensayo literario, bueno, se dice, ¿no? Es muy difícil clasificar la literatura, pero hablando del consenso que hay 3 géneros literarios principales, que es la lírica, que es la poesía en verso. Ejemplos de ellos son la oda, el himno, el soneto. Está la narrativa, que está escrita en prosa. Antes se escribía en versos largos. Y ejemplos de ellos son el cuento y la novela. Está la dramaturgia, que es el texto literario que está destinado a ser representado como obra de teatro. Y los ejemplos son la tragedia, la comedia y la farsa. Esos son los 3 géneros. También existe, pues ya les decía, el ensayo literario, la minificción, existe la lírica popular, o sea, existen muchísimos, ¿no? Ya les digo, tenemos corrientes literarias, que es lo que, esas las explico unas pocas en este semestre y otras más en el siguiente, que son el conjunto, las corrientes literarias son el conjunto de obras literarias que son representativas de un periodo, ¿no? O sea, hay obras literarias que son muy representativas, por ejemplo, de la literatura rusa, y tenemos a Tolstoy, tenemos a Turgenev, tenemos a Dostoyevsky. De la literatura mexicana de la Revolución, por ejemplo, tenemos a Mariano Azuela, Martín Luis Guzmán. Del neoclásico, pues tenemos a la novela de Robinson Crusoe, Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift. Entonces,
Estos son de las corrientes literarias, ¿no? De un periodo histórico o momento específico, ¿no? Y entonces, en las corrientes literarias, fíjense, los autores comparten varias cosas: temas, ideología y estilo. Es decir, hablan de las mismas cosas, que son los temas, hablan desde el mismo punto de vista, que es a través de su ideología, y escriben más o menos de la misma forma por cuestión de estilo. Pertenecen a una misma época y por eso comparten esto. Entonces, en una corriente literaria, los autores que pertenecen a la corriente literaria dicen, bueno, como compartimos todas estas cosas juntos, nos vamos a llamar, por ejemplo, el neoclasicismo. Nos vamos a llamar, por ejemplo, barrocos, realistas, románticos. Por eso, y poco a poco vamos a ir viendo esto, ¿no? Entonces, existe otra parte de la literatura que se llama teoría literaria. Esta es la ciencia que analiza el discurso literario, es decir, analiza las obras literarias, cómo están hechas, cómo son, o sea, escudriña la obra literaria en busca de explicarla. La teoría literaria busca explicar la obra literaria. O sea, ¿qué es la literatura? ¿Qué hace que algo sea literario o no? Entonces, al final de cuentas, en la literatura, para ya acabar con esto de la función poética, la literatura tiene dos cosas fundamentales: forma y contenido. El contenido es de lo que habla la obra literaria y la forma es cómo se dice lo que contiene la obra literaria. Y ahí, en esa forma, está la función poética. Al final, hay tres cosas fundamentales en la literatura: la obra literaria, que es la creación literaria; el análisis literario, que vamos a leer obra literaria, vamos a analizar hasta donde podamos y con nuestros recursos la obra literaria; y está la teoría literaria, que eso, bueno, ya pertenece a gente que se dedica más a esto de la literatura, ¿no? A estudios más avanzados sobre la literatura. Como pueden darse cuenta, la literatura comparte con todos los demás discursos, textos, escritos, orales, las mismas, comparte muchas cosas. La palabra, simplemente, ¿no? Pero en la literatura predomina este lenguaje connotativo, este uso de las figuras retóricas, ¿cómo diríamos? Esta función poética, vamos, ¿no? Muchos otros discursos utilizan todos estos elementos, pero no los utilizan predominantemente. De hecho, un texto expositivo que lo que quiere es darnos información de algo, le estorba la función poética, le estorban las figuras retóricas. Sin embargo, pues, obviamente se utilizarán, ¿no? Entonces, al final de cuentas, la literatura, pues, la podemos reconocer, pero decir qué es, bueno, eso ya no parece que se pueda funcionar, ¿no? Bien, ¿tienen alguna
duda, algún comentario?